Hola, hola, te doy la bienvenida a Mis Manos en Vos. Soy Vicky Belaustegui y este es un podcast de Caballo Alado. Un programa donde busco a partir de la palabra y la reflexión tender puentes entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Un espacio para conectarnos entre almas, donde mis manos se convierten en voz. Hola, bienvenida, bienvenido. Bueno, hace mucho tiempo que estoy con ganas de hablar, básicamente. Entonces doy vueltas y busco qué decir, de qué manera. Hay algunas veces que, digamos, espontáneamente comparto en vivo videos y reflexiones, pero siempre tengo muchas más cosas para hablar. Me pasa que a veces tengo como comprensiones, así como si fuera una catarata de comprensiones de muchas cosas a la vez, que siento que por ahí podrían ayudar a comprender algo más de la vida y entonces como que me atoro, no sé cómo contarlas, cómo compartirlas, bueno. Entonces esto es un intento que voy a hacer, estos podcasts, estos videos, que los voy a poner en los dos formatos. Bueno, es un intento de mi parte de compartir toda la cantidad de cosas que me vienen a la cabeza, al cuerpo, a las sensaciones, en observaciones, reflexiones, claridad, que siento que, bueno, para no aturdir con los que vivo, bueno, que ya, digamos, todo el tiempo estoy haciendo alguna reflexión y creo que este sería un canal un poco más útil. Lo pongo a disposición para el que le sirva como una fuente de reflexión, ¿no? Escuchaba hace poco en una charla TED, en una entrevista a Jorge Drexler, y él decía, yo siempre estoy pensando en música. Y yo digo, bueno, yo siempre estoy pensando en el sentido. Siempre estoy pensando en espiritualidad, en el sentido de lo que para mí es la espiritualidad. Eh, Como en el sentido de las cosas, en lo que está atrás, en qué es lo que engancha una cosa con otra, ¿no? Siempre estoy pensando estoy como a la búsqueda todo el tiempo de pistas, de cómo comprender una situación en relación a la otra. Porque en definitiva lo que busco es vivir una vida con sentido, donde me siento realmente que estoy haciendo como un juego en esta vida, como, bueno, que estamos viviendo un juego y que a veces nos lo creemos demasiado el juego y nos quedamos como atorados, ¿no? Entonces, voy a ir compartiéndote en estas entregas cómo es mi mirada del juego, que muchas veces me quedo atascada y atorada, pero el hecho de poder reflexionar y de traer luz y de conectar con algo más sutil me ayuda a salir del juego y comprender dónde estoy, ¿no? Y a medida que esto pasa, siento que tengo como más expansión. Todos estos temas para mí, con ciertos vocablos, son nuevos, pero de hecho yo tengo recuerdo de niña de mirar la vida con ojos realmente como con mucha curiosidad, con muchas preguntas de niña de esto qué es, ¿no? Siempre cuento que me crié en el campo y mis amigos han sido los caballos y la naturaleza en general, ¿no? Los pájaros, los bichos. Y donde yo lo he vivido eso con naturalidad, como con un cierto plano de igualdad. Después, bueno, me fui separando, haciéndome más humana, ¿no? En términos así más coloquiales. Y después la vida otra vez me trajo de vuelta a esto más esencial, ¿no? A conectarme con las preguntas esenciales. Y si bien durante mucho tiempo en mi vida esto ha estado ahí como resonando de fondo, porque de hecho cuando yo elegí mi carrera profesional, que estudié economía, lo que me motivó básicamente era buscar comprender
cómo nos organizamos como humanidad, ¿no? Y cómo nos podemos organizar mejor. Tomé ese camino, pero podría haber tomado la biología, que también es una carrera que había elegido, hice un año y después me cambié. Pero para mostrar que siempre en el fondo, yo todavía no era consciente, pero siempre había como una curiosidad manifiesta sobre el sentido de la vida y qué es esto y cómo nos estamos organizando, ¿no? Como algo más profundo. Pero fue particularmente a partir de la enfermedad que tuve, donde hubo como un despertador, como hubo una situación, una experiencia mística que ahora les voy a compartir, que la vivencié en el cuerpo, y a partir de ahí empecé un camino de descubrimiento totalmente intuitivo. Yo agarré los libros sobre espiritualidad mucho después de haber experimentado la espiritualidad. Y entonces lo que fui encontrando en los libros fue como una demostración o una puesta en palabras de lo que yo había vivenciado. Entonces, para mí era una confirmación, ¿no? Empezó al revés. Yo experimenté primero con todos mis sentidos, con todos mis instrumentos, esto de la espiritualidad, o qué hay más allá, o qué es la conciencia. Y después lo fui como comprendiendo o armando como en frases y en lenguajes comprensibles para la mente, para poder ponerla en palabras y también compartirlas. Pero la base de mi despertar fue, bueno, como yo creo que sucede generalmente, ¿no? Como alguna situación cúlmine que te moviliza tanto que te hace abrirte a otra cosa, ¿no? Entonces, yo siento que esto nos pasa a todos, y que por ahí al escuchar experiencias de otros, estás como más atento, más atenta, o incluso te animás a poder mirar la vida desde este lugar. Porque cuando empezás a mirar la vida desde el lugar más espiritual, en el sentido del sentido de la vida, hay libertad. Al revés de lo, digamos, yo no buscaba la libertad ahí, buscaba la libertad en el mundo material, pero la encontré ahí, en el mundo espiritual. Entonces, no dudo que este es un despertar que me pasó. Empecé yo y empiezo a ver a mi alrededor un montón de otros seres humanos que van despertando a su naturaleza espiritual. Y creo que esa es la base de la nueva humanidad. Entonces, con esta intención, yo comparto todas las vivencias, lo que me han ido pasando, las reflexiones, cómo fui despertando naturalmente e intuitivamente a mi ser espiritual, porque a vos también te va a pasar. Tarde o temprano a todo ser humano le va a ir pasando, porque además yo creo que hay siempre como una sospecha de fondo, pero la vamos tapando. Y cuando escuchamos a alguien que nos habla de algo que ya tenemos, nos resuena y nos va como haciendo un tintinear interno para que pongamos ahí atención o pongamos ahí más energía, más mirada. Bueno, esa es mi intención con estas entregas. Compartirte mi experiencia y mis reflexiones, las cosas que voy viendo, que voy experimentando, para que si resuena en vos, te despierte lo que sea necesario despertar, ¿sí? Yo como ahí ya no está en mí, ¿no? Ya no está en mis manos, pero sí está en mis manos expresar. Por eso que yo ayer le decía a mi marido, tengo muchas ganas de hablar, tengo mucho para decir. Y he tardado mucho en buscar la manera de encontrarle un formato, de ver, de organizar una estructura, ¿no? Yo, digamos, si me quiero poner estructuras, no arranco, ¿no? Esa es mi naturaleza, que también la he ido descubriendo con el tiempo. Entonces, bueno, hoy dije, bueno, listo, empiezo a compartir. Y entonces lo primero que me gustaría compartirles es cómo
cómo fui encontrando o qué pasó en mí, que fue este despertar, este momento puntual que me trajo a una experiencia mística. Tuve más distintas vivencias así como de expansión, pero esta fue como la determinante y fue, yo estaba en un momento muy oscuro de mi vida, o sea, con mucho, mucho enojo, porque me había pasado la vida estudiando, trabajando, tenía buenos trabajos, un muy buen triunfo desde el punto de vista profesional, tenía una linda familia y tal, pero estaba enojada, porque si esto no es la vida. Yo no era consciente de que estaba enojada, pero bueno, la cuestión es que tenía un lunar en una pierna y me molestaba un poco por estética, entonces me lo fui a hacer ver y me hicieron sacarlo y hacer una biopsia. Bueno, me llaman enseguida del laboratorio y para que vaya a buscar el resultado. Bajando en el ascensor del laboratorio, leo así en el sobre, melanoma. La verdad es que no tenía idea qué era el melanoma, así que por supuesto que mientras voy a buscar el auto al estacionamiento, tenía turno con el dermatólogo, ya había organizado las dos cosas juntas. Empiezo a googlear melanoma mientras iba manejando, googleando melanoma. Y yo decía, no puede ser, melanoma, bueno, un tipo de cáncer de piel grave, que no tiene tratamiento, bueno, un montón de cosas empecé a leer. Decía, no puede ser, era como una historia de otro, ¿no? Bueno, tenía turno a tal hora, tenía una hora de tiempo, me fui a sentar a un bar y me meto de lleno a leer sobre el melanoma, ¿no? Me hago experta en melanoma en una hora. Busqué todos los datos que yo tenía en mi análisis, el índice, el indicador, digamos, de la gravedad. Bueno, tenía todos los datos, ¿no? Grado 4 de 5, un melanoma severo, como que ya había pasado supuestamente tenía raíces grandes, ¿no? Al tener ese indicador medía la gravedad, el nivel de raíces, digamos, en mis palabras. Bueno, voy al dermatólogo, me dice, bueno, esto no son buenas noticias, ya anda a ver a un cirujano, porque él me había sacado el lunar, pero me tenían que limpiar todo y hacerme estudios. Bueno, ya llama a tal cirujano, preguntale que te dé un turno urgente, decirle tu diagnóstico. Bueno, así me empaquetó en 2 minutos, me dijo, bueno, anda. ¿No? Yo ahí en la sala de espera le escribo a mi marido, tengo un melanoma. Bueno, todo así como una vorágine, ¿no? Y la experiencia que les quiero compartir me pasó ahí, bajando, cierro la puerta del consultorio y empiezo a bajar en el 3er piso, bajo por la calle, todo empieza a entrar como en un estado de pausa, un estado rarísimo, que salgo a la calle y veo moverse la gente, los autos, como en cámara lenta, el kiosquero, como todo sin sentido además, ¿no? Como yo iba caminando, avanzando hacia mi auto y nada tenía sentido, como todo era una muestra que era como toda una mentira, toda una ilusión, ¿no? Como los movimientos lentos, los autos, las bocinas, las caras de la gente, los rostros se me aparecían. Bueno, no sé cómo llegué al auto y no sé cómo me encuentro en la autopista ya, ¿no? Estaba en Belgrano, en Buenos Aires, y ya había transitado un montón, ¿no? Todo como en un estado, en otra dimensión, después comprendí, pero ahí no entendía lo que me pasaba. Y yo iba manejando, volviendo a casa y decía, ¿cómo puede ser que un papel con unas palabras me haya cambiado radicalmente la vida? En este momento no siento diferencia entre
entre lo de afuera y lo de adentro. No sé cómo, no sé lo que está pasando. Era una sensación de expansión y de quietud en movimiento, porque yo me estaba volviendo a Chascomús, a mi casa, y a la vez me sentía eternamente eterna, como que nada, que no había fin, no había principio, entonces no había muerte. Me acababan de dar un diagnóstico que tenía una enfermedad severa, grave. Y yo estaba en el auto volviendo a mi casa con una sensación de inmensidad, de expansión, de plenitud, ¿no? Como y una parte mía decía, pero qué paradoja, ¿qué es esto? Todo lo que es visible lo veo de mentira. Y me sentía, o sea, más allá de mi cuerpo, me sentía no en movimiento. Yo iba a 120 kilómetros por hora, no sé cómo llegué a mi casa, y a la vez me sentía que yo era lo mismo, por donde iba transitando era todo lo mismo. No tenía fin mi propio ser. Bueno, esta experiencia del auto para mí fue la certificación de que hay algo, de que había algo más, de que hay algo más después de la forma. Y que eso, ahí empecé, en milésima de segundo, empecé a comprender el sentido de el mar y la gota del océano, somos todas la misma cosa, somos una muestra de algo más grande, el espíritu y el cuerpo, todo eso, toda esa información que uno va recogiendo a lo largo de la vida me encajaban como piezas perfectas de comprensión, diciendo esto es el espíritu. O sea, es que experimenté el espíritu, vivir desde el espíritu. Entonces era un auto y una persona manejando y a la vez era todo lo que me rodeaba, la gente que estaba a mi lado, los autos que me cruzaba, la ruta, las vacas, los caballos, todo era yo. Era una tremenda expansión. Y me habían dado un diagnóstico de muerte, ¿no? Era como una paradoja. ¿Cómo puede ser? Frente a la palabra muerte o enfermedad grave, te vas a morir pronto, hubo como algo que se soltó y como una atadura que se rompió. Ese viaje para mí fue el poder asir con todos mis sentidos lo más sutil, comprender que existe, que el espíritu es todo eso, que yo soy espíritu. Ay, lo digo y otra vez me emociono, yo soy espíritu, wow, ¿no? Es como, fue como si fuera de repente el genio de la lámpara de Aladino, que ocupa todo, nada más que se mete en un envase chiquito que es el cuerpo. Tuve en ese viaje las experiencias de sensación más plena que haya tenido jamás, más inmensa, más completa, más eterna. Diría que experimenté el amor con mayúscula.
Después bajé y entré entré en el tsunami, como digo yo, ¿no? Ya voy a contar cómo fui como transitando este camino glorioso que me trajo la enfermedad y el sufrimiento. Pero lo que me gustaría destacar es que yo he tenido toda la vida una sospecha o como una idea de espiritualidad, una idea de que hay algo más, pero acá me solté de la forma, literalmente. Me desprendí por un rato de las restricciones de la forma y experimenté la grandeza, ¿no? Lo inmenso que somos. Entonces todo tomó otra perspectiva totalmente distinta. A partir de ese momento, la forma y la vida material tomó una perspectiva de subsidiaria de lo otro, totalmente invertida. Hasta ese momento yo venía enfocada hacia lo material, hacia el mundo de las cosas, de la forma, del hacer, del lograr, del concretar. Y acá todo tomó otra dimensión completamente inversa, donde comprendí por un instante esta relación que hay entre el espíritu y la materia, y donde la materia es apenas, mi vida como materia es apenas una manera del espíritu de manifestarse. Esta vivencia, esta experiencia con lo sagrado, con lo místico, con lo espiritual, que no fue la aparición de un ángel, fue el sentido de romper los límites y de sentirme infinita y eterna, cambió para siempre la manera de mirar la vida. ¿Cómo no voy a buscar mirar lo trascendente atrás de lo que veo? Si yo ya lo experimenté. O sea, ha sido tan fuerte esa experiencia que mis células están despiertas en eso. Ya no me creo que solo lo que veo es lo verdadero. Porque yo experimenté otra cosa. Y en lo que experimenté, hubo grandeza, hubo amor, hubo saborear la ambrosía de los dioses, como digo yo, por momentos, como entender la Biblia en un instante, entender la palabra sagrada en un instante, entender el sentido crístico en un instante. Todo eso se condensó en esa experiencia. Fue como un soplo, un sello que reavivó todo mi ser, que después, bueno, obviamente, yo bajás otra vez al mundo de la materia y te perdés de vuelta a cada rato, pero donde encontrás una pausa, un instante, un rato, enseguida esa experiencia fue un punto de inflexión, no lo puedo obviar, ¿no? Esa experiencia es la que a mí me da certeza de Dios. No creo en Dios, no creo en el espíritu, Dios o como quieras llamarlo, no importa, porque hasta ese momento yo estaba como no peleada con Dios, sino con la religión o con ese Dios de barba blanca, ¿no? Para ponerlo de alguna manera. Pero yo no creo en Dios. Tengo certeza de Dios. No creo en el espíritu, tengo certeza del espíritu. No creo en el amor, tengo certeza del amor. Para que lo pueda vivir y experimentar en mi vida cotidiana, no. Estoy a 1000 leguas, como se dice en el campo, mucha distancia de eso. Pero tengo conciencia de que eso está. Ese es como, entonces, que cada vez que me voy hay un hilo que puedo reconectar. Porque ahí encontré
algo que no lo encuentro en la materia, no lo encuentro en ninguna cosa maravillosa de este plano. Esa expansión, esa plenitud, esa eternidad en un instante no está en la materia, no está. Buscamos, creo que el juego es ese, es ir buscando cómo hacer que la materia se transforme lo más posible en eso. Por eso yo digo que es traer el cielo a la tierra, porque no me vale vivir para eso estoy encarnada, digamos, si no estaría siendo espíritu, ¿no? Eso. Entonces, si yo tengo esta experiencia, he vivenciado el poder inmenso de lo espiritual, de lo que soy, y estoy acá en la tierra, encarnada, pues mi tarea es bajar eso acá. ¿Cuál es la gracia si no? Este es el paraíso para mí. Poder entrar en esta expansión dentro de la restricción de la materia y dentro de la belleza de la materia, porque la vida del mundo material tiene un montón de puertas diferentes para experimentar lo espiritual. Entonces, con cada ser y cada circunstancia que te encontrás hay algo diferente que te trae como una experiencia, una manera nueva de experimentar lo espiritual. Entonces, para mí la vida es este juego de traer el cielo a la tierra. Yo ya lo experimenté, que es posible, que eso existe, que eso somos. Y creo que todos lo tenemos que experimentar en algún momento. No es una actividad intelectual lo espiritual. Incluye lo espiritual, pero va más allá. Entonces cada uno entra por algunos lugares. Yo entré por estas experiencias más del sentir, más místicas, y después le fui poniendo un orden intelectual, ¿no? Una comprensión desde la razón, desde la intelectualidad, desde la palabra, ¿no? Que hay mucho sobre eso. Y le fui poniendo palabras, que es mi manera de expresar y de transmitir, porque siento que el trabajo es poder compartirnos, porque con lo que yo te estoy contando que te pueda inspirar a estar atento, atenta a dónde tenés estas sensaciones, porque seguro las tenés porque son parte esencial del ser humano. Entonces quizá al empezar a escuchar, empiezo a estar más atento, ¿no? Y quizás ya no necesitas, como a mí, que un papelito te diga te vas a morir, donde tenés pocas chances de seguir viviendo en el corto plazo, y que entonces toda la vida se te pare. No todos tienen esta ventaja o esta posibilidad. Entonces, como yo la he tenido, tengo un sentido de responsabilidad en el sentido del servicio, de entrego esto, porque a mí me dio la vida, me invirtió completamente la vida, ¿no? Me hizo una torsión mi vida. Estaba mirando hacia abajo y después miré hacia arriba. Y entonces ahora lo que yo quiero es que el abajo y el arriba se junten acá, ¿no? Esa es para mí el cielo en la tierra. Entonces esta es una invitación a estar atenta, atento a dónde está esto en tu vida. Este sentido profundo de lo que hay atrás de lo visible. Y no hace falta que todos tengamos experiencias místicas, porque creo que parte de la evolución del ser humano va haciendo que esto sea más accesible cada vez sin necesidad de romper como con un taladro de asfalto, de esos bien grandotes de percusión, que hay que romper como una barrera gruesa que hay entre el espíritu y la materia. Pero a medida que todo el mundo, toda la humanidad va trabajando en este sentido, ya esa capa se hace más delgada, entonces hay menos energía que se necesita para romper esa distancia entre la materia y la energía. Entonces, no todos
necesitan de situaciones de abismo para poder romper. Creo que parte del trabajo de los que vamos rompiendo es afinar como esa separación entre materia y espíritu. Entonces por eso es el sentido de compartir con la palabra para poder estar atentos, atentas, ¿no? Que ese es el hilo de la conciencia. ¿A qué más hay atrás de la forma, de lo visible, de lo que te pasa? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el hilo que cose todas las piezas? Bueno, y voy a terminar compartiendo un poema que escribí de esta experiencia, que para mí fue trascendente. Yo llamo estuve parada en el abismo, ¿no? La vida me empujó hacia el acantilado, ahí como te tira, te da un empujoncito y vos crees que te vas a caer así, ¿no? En 9,8 metros por segundo, la ley de gravedad. No. Volás. Cuando te parás frente al abismo, podés volar. Entonces, bueno, esto es lo que quiero compartirte. Voy a leer este poema que escribí de la experiencia del auto volviendo del médico con mi papelito, con la sentencia de enfermedad grave. Y se llama, está en mi libro Serendipia, y se llama La certeza del abismo. Aún continúo deleitándome con ese viaje, el más intenso que hice jamás, navegando entre la música camino a casa, trayendo en mi cabeza la certeza del abismo. Inmensa, me experimenté ancha, enorme, absolutamente fuera de mis límites, expandida hacia todas partes, hacia los lados. No había ni futuro, ni mañana, ni siquiera diferencia entre la ruta y yo, entre el auto y yo. Se estremecía el corazón ante estos sentires, abriendo las compuertas al agua bendita que bajaban de mis ojos, limpiando, revelando, mostrando. Aunque andando, sentía estar quieta, eterna, plena de quietud, en un espacio lleno y vacío al mismo tiempo. Qué pequeño era el cuerpo, solo un vehículo para moverme en este mundo. Plena de conciencia, solté todas las lágrimas que pude. Esto es la vida. Esto es la inmensidad misma, la eternidad misma. No hay límites, no hay miedos, no hay muerte. Nada me detiene en esta ruta con el corazón expandido de amplitud. El abismo me pone en el lugar que siempre busqué, sentirme una, inmensa y eterna, viva. Voy a leer esta última parte. El abismo me pone en el lugar que siempre busqué, sentirme viva. Bueno, que todo pequeño abismo que tengas también te haga sentir viva, vivo. Bueno, te dejo con todas las bendiciones, ¿no? Y ojalá que las palabras compartidas te inspiren también para poder traer el cielo a la tierra en tu vida. Namaste, hasta el próximo episodio.